Estamos por comenzar, por ver una de las historias que en mi opinión y mi gusto personal es una de las más increíbles para mí, me encanta. Me encanta mucho, ¿sabes por qué? Porque me siento tan identificado. ¿Qué historia es? Es la historia del etíope, la del etíope que se topa con Felipe. ¿Y por qué te sientes tan identificado, don Gus? Porque, ¿sabes qué? Creo que muchos estamos como el etíope. Estamos leyendo, pero no entendemos. Estamos leyendo la Biblia, pero no la entendemos. Y de repente puedo encontrarme yo mismo estando tan cerca de Dios, tan cerca de su palabra, de su persona, pero al mismo tiempo estar tan lejos, ¿no? Como la canción, tan cerca y tan lejos. Porque anhelamos la verdad, pero no sabemos cómo abordarla. Y ahí la tenemos, la tenemos. Y no sabemos cómo abordarla. Y es mi oración, y ayer que estaba meditando esto, es mi oración y ha sido nuestra oración, de mi esposa y mía, de que cada uno de nosotros dejemos de estar como este personaje y más bien terminar como terminó el etíope. ¿Me acompañas ahora a empezar? Bueno, Padre, gracias te damos por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias por la historia que vamos a abordar el día de hoy en el capítulo 8, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú quieres hablarnos el día de hoy y queremos verdaderamente y honestamente pedirte, Señor, que toques lo más profundo de nuestro ser y nos ayudes, Señor, a tener un encuentro contigo a través de tu palabra viva, Señor, y que esto no quede nada más en un speech, sino que realmente, Señor, salgamos transformados por quien tú eres, por tu opinión, por tu carácter plasmado en estas palabras y en estas historias que decidiste dejarnos escritas para hablarnos de ti, Señor. Muchas gracias te damos el día de hoy. Ayúdanos a todos a tener oídos para oír y estar atentos y a tener nuestro corazón disponible a tus palabras. Que no haya distractores, Señor, que nos puedan desviar y que como el cuervo viene y se roba la semilla y se la come y no produce, Señor. Quita los cuervos el día de hoy, Señor, y ayúdanos a estar concentrados en ti, Señor. Y ayúdame a mí, usa mi cuerpo, mi vida, Señor, para poder darle el sentido correcto. Muchas gracias te damos, precioso Dios, en este domingo. Amén. Amén. Bueno, contexto. Saulo de Tarso empieza este capítulo, anda azotando a la iglesia, persiguiéndolos. Y Dios usa eso para comenzar a sacar de Jerusalén el evangelio, porque el capítulo 7 dice que todo Jerusalén estaba atiborrado ya del evangelio, ¿no? Entonces Dios usa eso y pues los cristianos salen para todos lados, y en dicha dispersión el texto nos cuenta que el evangelio se empieza a predicar en Samaria, eso hablamos la semana pasada, por mano de Felipe. Felipe, el que administraba la logística con otros más para toda la comida de las viudas y el sustento de las viudas, ¿sí? Entonces Dios lo usó y empieza a regar el evangelio por toda Samaria, ¿no? Y Dios comienza a hacer cosas en Samaria. Hay un avivamiento en Samaria. ¿Qué es un avivamiento? Unas reuniones así, ay, con mucho música y lágrimas. No, no, nada más es eso. Es que el evangelio está siendo predicado líquido, no adulterado, sin cambios. Y la gente se arrepiente de sus pecados y se convierte a Cristo. También hay milagros, veíamos ahí unos versos atrás de donde leemos hoy o al principio del capítulo 8. Había milagros, había liberaciones de gente que estaba poseída por espíritus. Y todo eso está sucediendo y Pedro y Juan, que están en Jerusalén, van y oran por estos nuevos creyentes de Samaria para que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué crees que pasó? Así como cantábamos ahorita. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios se manifestó de acuerdo a la necesidad de la gente. No siempre es igual, como hemos venido viendo cada vez que el Espíritu Santo se derrama sobre los creyentes. Si tú te fijas, no ha habido un solo episodio similar. El día de Pentecostés, lenguas como de fuego, hablando otros idiomas humanos, francés, italiano, romano, hebreo, arameo y todos los que había en aquel tiempo, ¿sí? Dialectos, etcétera.
La segunda manifestación, la sanación del cojo de la puerta de la hermosa, ¿se acuerdan? La segunda, luego en otra ocasión están orando y el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Oye, pero no tiene que haber lenguas con el fuego. Pues no, no siempre. Cada vez, entonces tú y yo podemos estar hablando ahorita y podemos estar diciendo, lléname, como ahorita que estábamos cantando, y amén. Pues vamos pues por un café. Y vas y agarras agua y te sientas y parece que no pasó nada, pero el Espíritu Santo está sobre ti. ¿Sí? Bien, entonces Pedro y Juan van, oran y son llenos del Espíritu Santo. Y en eso está la historia, en ese momento, ¿no? Vimos también lo que pasó con Simón el mago, ¿se acuerdan? Y de eso hablamos la semana pasada. Pero en ese punto es cuando sigue este nuevo personaje del etíope. Pero por sus características hay bastantes cosas importantes que debemos meditar. Entonces, vamos directo a ello. Capítulo 8 de Hechos en el versículo 26. Acompáñame ahí, por favor, en la Biblia, al versículo 26 del capítulo 8. Entonces dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Luego dice el 27, entonces él se levantó y fue. Y sucedido que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, era pariente de Phineas y Ferb, chiste de Disney, para los que lo entendieron, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hasta ahí lo voy a dejar. Después lee con él, le explica, el etíope se bautiza y bueno, varias cosas que vamos a ver más adelante. A ver, en primera instancia, dice el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y vete hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es el desierto. Fíjate, en la historia, Felipe está bien a gusto predicando en Samaria, hablando del evangelio en Samaria, y dice el texto que de pronto un ángel le habló. ¿Cómo que un ángel? O sea, un ángel. Y sí, la Biblia dice que los ángeles existen y tienen una función entre nosotros. ¿Cuál? Servirnos a ti y a mí. Y al Señor, obviamente. Servirnos. De hecho, la palabra nos insta a ser hospedadores porque dice la Escritura, quizás muchos de ustedes van a terminar hospedando ángeles. Oye, pero ¿cómo le habló? O sea, ¿cómo que te habló un ángel? No sabemos. El texto no dice. Simplemente dice que le habló un ángel. Y tú y yo nos podemos imaginar algo bien caricaturesco, ¿no? Pero sabes, no sabemos realmente cómo se ven los ángeles, a menos que el Señor te haya permitido toparte con uno. Porque, mira, nomás te quiero decir esto, para hospedar ángeles es altamente probable que se vean así como tú y como yo, que parezcan tipo humanos. Te voy a contar una anécdota bien rápida. Una vez estaba en un congreso de jóvenes y íbamos a salir a predicar a distintos lugares a las calles. Unos iban a ir a un centro, a Lunacari, unos iban a ir a Lunacari, otros iban a ir a tocar alabanzas al Parque Madero, a ver quién se acercaba, así. Pero unos iban a ir a una iglesia en Los Olivos, en la colonia de Los Olivos, donde había un montón de niños, como 40, 50 niños, e iban a ser payasos y toda esa bola de cosas. Pero un grupo se iba a ir a los camiones, a subirse a grito partido, a compartir el evangelio y orar por la gente, ahí en medio del tumulto. Entonces, en ese momento yo sentí el impulso de decir, tienes que irte, Gustavo, con el grupo de los camiones. Obviamente, ¿cuál cree usted que fue el grupo más chiquito? Ese, porque ¿quién se va a parar en un camión? Ah, bueno. Pues a mí me entró, se me subía el calor y se me bajaba y andaba así como que no sabía dónde meterme. Y entonces, pues, el encargado de toda la logística dijo, pues, vámonos, 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 porque se nos hace tarde. Entonces yo voy y muy espichadito me subo a un autobús que iba a ir a la Misión de los Olivos. Claro, súper cómodo para mí porque yo ya había sido maestro de niños muchos años.
así, con la mano en la cintura. A ver, niños, hagan una fila y cierren los ojos y vamos a orar. Y bien fácil. Y entonces me senté y por dentro, mi corazón latía, latía, latía. En eso, pues imagínate un camión de esos escolares amarillos, lleno de morros, las curas todo el mundo. Y yo estoy ahí sentado y estoy viendo el piso y estoy así, ¿no? Con la patita. Porque estoy pensando de no debo estar aquí. Y en eso, no me lo va a creer. Se me apareció un ángel. No, no es cierto. Me percaté que enfrente de mí estaba un chico que yo en ese tiempo yo me encargaba de la alabanza, entonces pues como que paneas a todo mundo y etcétera. Entonces el chico yo no lo había identificado, entonces el chico se voltea y así por el antebrazo y me voltea a ver así y me dice, entonces ¿qué ondas? ¿Vas a hacer lo que tienes que hacer o te vas a quedar aquí? Y se rió. Y yo por dentro, así me puse pálido como la pared. No le pude responder. Y en eso dijo, ya hombre, y se volteó. Y en una de esas que se distrajo porque me daba pena bajarme, ya con él, con lo que me dijo, me bajé y me fui a los camiones. Jamás volví a ver ese morro en ese congreso. No me acuerdo de él. A lo mejor sí estaba y Dios lo usó para hablarme. Pero lo que te quiero decir es, el tema es que se le aparece este ángel y le dice, le habla a Felipe y le dice, hey, necesito que te vayas al sur, al camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es un desierto. Y el punto principal, quería aclarar esto, porque luego de repente leemos esas cosas en la Biblia y decimos, ¿cómo que un ángel? Ah, bueno, así. Dios tiene ángeles para servirle a Él y para ayudarnos a nosotros. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Verso 27. Entonces, él se puso a orar, preguntó dirección, ¿no? Se levantó y se fue. Punto. Y qué impresión la obediencia de Felipe. O sea, tan grandes han sido las misericordias de Dios sobre Felipe que la reacción es inmediata. No la pensó. La respuesta de Felipe es, sí, Señor, vámonos. No dijo, bueno, a ver, es que ya llegué, mira cuánta gente se ha salvado en Samaria, creo que deberíamos primero, antes de continuar, pues como que hacer un ministerio de discipulado, porque pues, ¿qué va a pasar con esta gente? Y el Señor, vámonos, vámonos, vámonos. Como el Señor diciendo, ya tienen a Cristo, ya son de Cristo, ya tienen la palabra, ya fueron llenos del Espíritu Santo con el poder para ser testigos míos, ya se bautizaron. Vámonos. ¿Sí? Y lo interesante es que Dios no le dice a dónde va, nomás le dice, vete por ahí. Le dice el camino, es como si Dios te dice, ¿sabes qué? Agarra tu carro, vete a Boulevard del Río y Paseo de la Reforma. Ahí por donde está el canal. Y agarra rumbo. Y el Felipe dice, sí, Señor. Y dice, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Quién es este etíope? Vamos a analizarlo. ¿De dónde es? Dice que es etíope, pero ojo, no nos veamos con la finta. Lucas cuando escribe esto, se hace referencia a una palabra que es atiops, que es de rostro quemado. O sea, estaba bien chamuscado este cuate. Rostro quemado, a eso se refería Lucas. Y etíope en el mundo antiguo no es Etiopía, la Etiopía moderna que hoy conocemos, sino era una región al sur de África, ¿no? Que en el mundo grecorromano de ese primer siglo, que era potencia mundial, acuérdense que Roma dominaba, era intercontinental su reino, representaba esta Etiopía de este tiempo, representaba los confines del mundo. Y con esa distinción, aquí te quiero hacer el primer punto. Mira, Hechos 8 muestra literalmente al Hechos 1:8 cumpliéndose en esa parte donde Jesús dijo, me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Y quisiera notar algo. Llevamos
8 capítulos con el detalle de que el Señor se ha hecho cargo a través de su iglesia de llenar del Evangelio de Cristo todo Jerusalén y toda Judea. 8 capítulos. ¿Sí? Ahora, en escasos 26 versículos, en comparación, podemos ver que el Señor ya se fue a Samaria. ¿Sí? Y ahora con este etíope está entrando al punto de llegar hasta el último lugar conocido en la tierra. 8 capítulos versus 26 capítulos. Y creo que aquí hay un punto en el que Dios quiere hablarnos. La velocidad, ¿cuál es? La velocidad en que el Señor continúa expandiendo su reino depende de Él, no de nosotros. Es tarea del Señor. La velocidad es el Señor la marca. La velocidad en la que Dios va extendiendo su reino en tu vida, con tus hijos y con tus nietos, depende de Él. Nuestra posición como hijos debe ser como la de Felipe. Estás en Samaria, estás en una etapa de tu vida atendiendo ciertas cosas en la vida de tu familia, porque el Señor te puso ahí como Felipe en Samaria. Bueno, quédate ahí, estás, y cuando el Señor te diga, vámonos a lo que sigue, vámonos. Oye, pero espérame, ¿qué va a pasar con esto? No, es asunto de Él, es su obra. Y lo mismo pasa en tu familia y en tu ministerio y en lo que sea que el Señor te ponga a hacer. ¿No? Ahora déjame darte más datos rápido del etíope. Fíjate esto. Es un funcionario de Candace. ¿Qué es Candace? Candace es una posición de reinado. Es como decir el faraón en Egipto. ¿Ok? Es una posición. Era Candace, reina, y ahí estaba una reina, ¿no? Y dice que es de la región a lo que hoy se conoce como el sur de Egipto. Hoy puede ser Sudán, más o menos. ¿Ok? Pero el punto es que era un funcionario de gobierno, y por ser funcionario de gobierno a la orden del rey o la reina, el cargo, dice que en el versículo, dice, el cual estaba, verso 27, dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Eso es un equivalente a como si hubiera sido el día de hoy el ministro o el secretario de Hacienda, ¿no? Aquí en México, o el tesorero real, o un alto funcionario de Estado. No era un burócrata X del reino aquel. Por tanto, su nivel educativo debió de haber sido muy alto. Te doy algunos indicadores. Para empezar, está leyendo griego, siendo de la región de esa región etíope, conocida como etíope. ¿Por qué? Porque a esas alturas el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ya había sido traducido al griego en la famosa traducción que se llama Septuaginta. ¿Ok? Ya existía. Entonces, eso está escrito en griego. Entonces, el cuate manejaba varios idiomas. ¿Ok? Y la otra es que tenía un rollo de Isaías de la Septuaginta. ¿Sabes lo carísimo que era tener un rollo en ese tiempo? O sea, no era como traer la app ahorita ahí en tu celular o haber pedido tu Biblia en Amazon. O sea, no, era traer un rollo, era bien complicadísimo. No era común. Entonces, y la otra cosa, hablando de su pensamiento, de su proceso, es sabía hacer preguntas interpretativas. Ahorita vamos a ver unas de las que hace. Cuando pregunta, pues, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Esto que estamos leyendo, ¿se trata de Jesús o se trata de un profeta o se trata de quién? ¿No? Amigos, no era un hombre común. No era nomás así un X. Era una persona muy interesante con todas estas características. Y la otra, de alguna manera, sabía por algún motivo que el Dios hebreo era el Dios omnipotente, verdadero y absoluto. Sabía que de algún modo era el único Dios y no había otros. Tan así que tiene el libro tiene el rollo de Isaías en sus manos, muy difícil de conseguir, muy caro, carísimo, ¿sí? Y la otra es que había hecho un viaje para adorar, y en ese tiempo pues no había Uber, no había Escalade, ni globos había. Bueno, no estoy seguro si los globos, eso habría que revisarlo históricamente. Pero el punto es que se movían en carruajes y la distancia entre este reino al sur de Egipto
y Jerusalén implicaba un viaje largo, aproximadamente de 4 a 6 meses de ida y venida. ¿Sí? Más o menos. Estuve sacando cuentas de las distancias, haciendo pausas para que los camellos tomen agua y que los choferes duerman, de 4 a 6 meses. Imagínate, vamos a promediarlo, 2 meses y medio de ida, 2 meses y medio de regreso. Está haciendo una gran inversión para ir a adorar. Imagínate decirle a tu rey, ¿qué crees? Me voy a ausentar 4 meses de mi chamba porque voy a ir a adorar a Dios. Aquí te corren, ¿no? ¿Sí? Se está poniendo en jaque, ¿sí? Ahora, tuvo un gran tiempo también en su carruaje para leer y leer y leer el libro de Isaías, ¿no? Y va a Jerusalén y habiendo leído una parte, llega, adora al Señor, pero aún vuelve con preguntas. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo que estoy viendo yo aquí? Un hombre con una gran hambre y una gran sed de conocer a Dios. Y luego, para colmo, era eunuco. Y eunuco normalmente es alguien literalmente castrado. Pero no necesariamente. A veces las cortes de los reyes a los varones se les castraba para no poner en riesgo descendencia de la reina por adulterio y cosas de ese tipo. Pero hay veces en que ya no era tan necesario, pero como eran parte de la rosca ahí con el rey, decían, este cuate es un eunuco, aunque no fuera eunuco, ¿no? Pero siendo eunuco, no era recibido en el templo. En Deuteronomio 23, la ley dice que no puedes entrar si estás mutilado de esa parte, los varones. No podían entrar al templo. Entonces, ponte en sus zapatos. Pones en jaque tu trabajo, vas por 2 meses y medio, 3 meses leyendo el libro de Isaías, tienes hambre y sed de entender, vas de camino, llegas, adoras por fuera del templo porque no te dejan entrar al templo, estás afuera anhelando a Dios y decir, cómo quisiera entrar al templo a adorar a Dios. Y vuelve con preguntas. Y creo que Dios también nos habla a través de esta pintura que nos está plasmando el texto. ¿Sabes qué? Dios conoce tus deseos, conoce tu corazón. Él sabe los anhelos que tú tienes por Él. Y Él va a mover lo que sea necesario para revelarse a tu vida. A revelarse a tu vida, para abrir tus ojos y quitarte la vista nublada y que le veas a Él tal cual es y seas saciado. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Ok? Ahora, Felipe llega a Paseo del Río y Reforma, por donde está el canal, ¿no? Aquí donde va el carro, donde se le pidió que estuviera, y ve el carruaje. ¿Y qué pasa? Verso 29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, wait a minute. Al principio le dijo un ángel, ¿no? Y ahora dice, y el Espíritu, con E mayúscula, en tu Biblia es el Espíritu Santo, dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías hasta ahí. Este es el momento en el que hasta entonces Felipe se percata de la situación y de la instrucción que el Señor le había dado a través del ángel y dice, ya sé por qué Dios quería que viniera a este lugar y para acá. Ahora, dice que el Espíritu Santo le dijo, y yo te hago una pregunta, ¿cómo le dijo? O sea, ¿cómo oyes la voz del Espíritu Santo? ¿O cómo? ¿Sabes cómo? Como el viento. Jesús dijo en Juan capítulo 3, no te voy a pedir que vayas porque aquí se nos va a ir el tiempo, pero dice que lo que es Jesús le está diciendo a Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario que nazcas de nuevo, porque el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque al viento no lo podemos ver, ¿ok?
pero podemos ver sus efectos. Podemos ver sus efectos. Y así habla el Señor. Puede ser que de la nada te viene, no sé, una buena idea, una convicción profunda, que de repente te llega y dices, esto es porque el Señor está diciendo esto. Y es una convicción profunda, un sentir inmediato. Y el Espíritu Santo te habla. ¿Y cómo puedes constatar y darte cuenta que es el Espíritu de Dios? ¿Sabes por qué? Porque ves el fruto. Así como ves que el viento mueve las hojas y dices, ah, es el viento. Cuando ves los frutos de haber obedecido la voz del Espíritu de Dios, te das cuenta que es Él. Oye, Gus, pero qué peligroso. ¿Y qué pasa si hago las cosas y después me di cuenta que fui yo por torombolo, creyendo que es mi carne? Perdón, creyendo que es el Espíritu cuando es mi carne. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia, la carne, perdón, nos habla como el Espíritu de Dios. Dice, ah, ya sé cómo habla el Espíritu Santo y tú nomás le obedeces a Él, ¿verdad? Te voy a hablar bonito. Y te empieza a hablar bonito. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Ahí te va. 1, nunca es en contra de las Escrituras lo que el Espíritu de Dios te habla. Por tanto, si no conoces la Escritura, ay de ti y de mí. Porque no vamos a tener punto de referencia. Pero nunca es en contra de las Escrituras. Por eso, la gente cuando no conoce las Escrituras y llega alguien y les dice, ahora, a partir del siguiente domingo, el Señor me mostró que... Y un montón de cosas bien extrañas. Y ahí va todo el mundo. ¿Por qué? Porque no conocemos la Escritura. 2, siempre la dirección del Espíritu de Dios glorifica a Cristo y muestra el Evangelio. El Evangelio. ¿Ok? Número 3. Y este es más una recomendación, bueno, un punto importante. Cuando obres, fíjate esto, cuando tú obres aquello en lo que la Biblia ya es clara en sí misma, te va entonces quedar claro cuando Dios te mande a hacer cosas particulares. Al revés, no. De repente, ay Señor, ¿será de Dios esta pareja, este noviecito, esta noviecita? ¿Será de Dios? Y allá andas ayunando y orando 15 días para saber si eso no es. Cuando la pregunta más sensata que debes hacer es, ¿hay yugo desigual? Sí. Y entonces, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Ya sabes a lo que vas. Entonces, tenemos que dar atención y oído a lo que es evidente en su palabra. Y entonces el Señor va a agudizar tu oído a su voz. Ahora, Felipe hace una de las preguntas más importantes de toda la Biblia, en mi opinión. ¿Por qué? Porque dice en el versículo donde nos quedamos, versículo 30, continúa y dice, y dijo Felipe, ya que escuchó que venía oyendo Isaías, dice, eunuco, pero ¿entiendes lo que lees? Y en el 31 le contesta, él dijo, ¿y cómo voy a poder entender si alguno no me enseña? Y lo único que quiero decirte de esto, como un pequeño paréntesis, es bien importante que hagamos preguntas correctas cuando evangelizas y compartes el evangelio. Es una manera muy buenísima de abrir conversaciones. Haz preguntas, pero las preguntas que sean correctas. Porque son preguntas no para provocar una confrontación, sino para que lo puedas llevar a la reflexión. O sea, no es lo mismo preguntar, oye, ¿sí sabes que adorar a los santos es pecado? Te van a pegar un patadón. ¿Sí? Pero qué diferente es cuando estás platicando con la persona y se das cuenta que tiene de todo el séquito ahí del Olimpo, lleno de muñequitos, y le puedes preguntar, oye, una pregunta, francamente, ¿tú has visto respuesta verdadera y honestamente de orar a todos eso? Claro, ¿por qué? Porque llevas a la reflexión. Entonces, haz preguntas correctas. Entonces dice, continúa el etíope, dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Te das cuenta el hambre del etíope? O sea, invirtió, se movió, compró el rollo, lo lee, viaja, viene y dice, oye, pues es que si nadie me explica, ¿cómo? Y le ruega. Verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este.
Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, mas en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Imagínate la mente de Felipe. O sea, esto es como en el fútbol, dicen, esto es un pase a gol. O sea, es un pase a gol, no hay fuera de lugar, no hay nadie quien estorbe la portería, te cae el balón, sale a la red, ¡pum! ¡Gol! O sea, esto es ya directo. Le quedó clarísimo a Felipe el punto de haber ido a ese lugar. Verso 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¡Qué impresión! Y sabes, algo que tenemos que hacer tú y yo es cuestionarnos así como Felipe. ¿Entiendes lo que estás leyendo en la Biblia o no? Y quiero contarte rápido, que me sigas con la vista en una historia que está en Nehemías 8, que tiene total relación con esto. Contexto, Nehemías 8, mientras vas para allá, contexto general, es el pueblo de Israel que vienen de un tiempo de haber desobedecido al Señor y por causa de sus pecados fueron llevados cautivos a Babilonia. Y luego Babilonia, el reino medio se transforma por ahí y vienen de vuelta a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén, entre ellos el templo. Y en esta parte están volviendo, pero no nada más hay que reconstruir las ruinas de Jerusalén, sino que también hay que reconstruir el altar en el corazón. Y en Nehemías 8:1 se junta todo el pueblo y viene Esdras. Y mira lo que sucede, dice en el verso 1 del capítulo 8 de Nehemías, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, al cual Jehová había dado a Israel. Se juntaron todo el mundo. Sí, esto me habla de unanimidad, de un solo deseo, un enfoque total, único, con el único gran deseo. ¿Cuál? La ley. Dame la ley. Así como decía el etíope, saca la ley. Aquí tengo el rollo de Isaías, explícamelo. ¿Sí? No me digas otra cosa, no me vengas con cuentos, saca el texto de la Escritura. Versículo 2 de ahí de Nehemías dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. 3 cosas en este bloque que leí. Número 1, lo que sacaron es el rollo, el libro. Y no se leyó otra cosa más que el libro. 2, dice que fue desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuánto es eso? Muchas horas. Ponle tú 5:30, 6 de la mañana, si era verano, ¿no? Que amanece bien temprano. Hasta el mediodía. Y la gente estaba ahí atenta. O sea, la atención de nosotros, ¿sabes cuándo se vuelve total? Cuando de lo que se habla es de la ley del Señor, no de cuentos de otra cosa. ¿Sí? ¿Quieres dejar de batallar, por ejemplo, en hacer el hábito de la Escritura y estar con Dios? Métete a la sorpresa diaria de lo que Dios quiere hablarte cuando abres tu Biblia y la subrayas y anotas y oras. ¿Sí? Y otra cosa que veo es que los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto con él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. El punto es, habían destinado con intención, con propósito, una manera de exponer la ley en un lugar, en un espacio, con recursos. Habían metido madera, carpinteros, hicieron
un púlpito, una cosa así elevada para que todo el pueblo escuchara. Se honró el tiempo y la lectura. Y tú puedes decir, híjole, es que Gus me está pidiendo que aparte unas horas y con trabajo tengo tiempo de dormir y levantarme y todo lo demás. Sabes, no tiene que ser una gran ceremonia. En este caso, en esta historia lo están haciendo así para hacer ese énfasis. No confundamos, ¿sí? Otro día estaba leyendo un libro sobre la oración de una persona que lo escribió hace mucho y decía, tú tienes que orar desde muy temprano en la mañana hasta las primeras horas del día antes de irte a trabajar. Pero meditábamos y platicábamos entre amigos y otros pastores y decíamos, es cierto, pero la vida cuando se escribió ese texto no es la misma de hoy. Antes vivían con velas y a las 6 de la tarde a dormir. Pero hoy nos da la medianoche porque tenemos lámparas, focos, celulares, mil cosas. No es el mismo ritmo, entonces no confundamos. Pero el punto es, te doy tan solo un ejemplo, tu tiempo puede ser tan bueno con el Señor en el estacionamiento de tu oficina. Te vas unos minutos antes, 30, 15, no sé, y antes de tu entrada te quedas ahí y en el volante de tu carro te sumerges en sus palabras y en oración. Pero entiendas el énfasis que están haciendo estos amigos aquí en Nehemías. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. O sea, nosotros aquí, por eso predicamos de esta manera, por eso tratamos de enseñar de esta manera, porque lo que queremos darle relevancia es a lo que Dios ya dijo, que está escrito en tu Biblia y en la mía. Pero yo te quiero hacer una pregunta. En tu casa, haz una memoria de tus años hacia atrás. ¿Qué tanto has levantado la importancia de las escrituras en tu mesa? Y si no lo has hecho, empieza a hacerlo ya. Para que le des la importancia, para que lo que se note sea lo que dice la Biblia, el verbo escrito. No nuestras maravillosas frases y nuestros rollos que leímos y que alguien más nos dijo. Ahora mira los efectos, miremos un poco los efectos de todo esto. Dice ahí, continúa el verso 5, dice, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Qué hace que una persona pueda responder así al Señor? Su palabra. No lo vas a hacer tú. ¿Qué va a hacer que tus hijos verdaderamente busquen al Señor? Esto, no hay más, no hay más, no hay más. El Salmo 119 en el verso 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ahí está la encomienda. Y dice el salmista en el verso 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Pues yo también quisiera. Dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. ¿Sabes cómo vas a librar de la vergüenza tu vida? Guarda sus mandamientos. Verso 7 del Salmo 119 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Cuándo nosotros vamos a responder en alabanza? O nuestros hijos en alabanza. Alaba, ándale, levanta las manos. No, no sirve eso. ¿Sabes cuándo? Cuando aprendan sus justos juicios. Verso 8, tus estatutos guardaré, dice el salmista, no me dejes enteramente. Verso 9, con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué va a hacer que tu vida se separe como una Y en la carretera? De algún pecado que te trae del ala, guardar sus dichos. Pero para guardarlos los tienes que conocer y para conocerlos los tienes que leer. No hay de otra. ¿Sí? Ahora, volviendo a Nehemías, versículo 7, dice, Nehemías 8:7 dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Servías, y bueno, toda una lista de nombres ahí, dice al final, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Me habla esto de hacer entender lo que estás leyendo, lo que estamos leyendo. Los levitas, estos aquí, no le están metiendo
es que Esdras dijo esto y a Moisés se le ocurrió esto, Dios le dijo que le hablara a la piedra, pero Moisés le pegó a la piedra, entonces pues hay que pegarle también, no pasa nada. No, sí pasa, porque no es lo que Dios dijo, ¿no? Y los levitas dice que le daban sentido de modo que podían aplicar el texto en sus vidas. ¿Sabes cómo se hace esto en tu vida personal? Se hace de tres maneras. Una, observa lo que lees, así como has visto que lo hacemos aquí. Observa a las personas, dibuja en tu mente, dibuja el escenario, ve las palabras, ve las comas, ¿sí? Observa lo que lees. Muchas veces con solo leer bien, con el tiempo suficiente para pensar lo que estás leyendo, muchas veces ya entiendes e interpretas el mensaje que Dios quiso decir. Si no lo entiendes, para interpretar, haz preguntas. Aquí entre nosotros, ¿sí? Haz preguntas, consulta, compara, no te quedes nada más con la duda. Y número 3, ora al Señor que te muestre cómo esto aplica a tu vida. Haz preguntas que te hagan pensar. Cuando leas, pregúntate, ¿me está llamando a cambiar algo? ¿Sí o no? Sí, ¿qué? Esto. ¿Me está llamando a cuidar esto otro? Sí, no. Tengo algo de, fíjate tengo algo de que arrepentirme. Con eso que acabo de leer, sí, no. Y si sí, ¿qué? ¿Y por qué? ¿No? Esta gente llegó a un punto en que cuando leyeron esto y le daban sentido los levitas, dijeron, no manches. Yo no había entendido, yo pensé que Moisés dijo que no sé qué, pero ve lo que dice aquí. Jamás había entendido esto. No sé si les ha pasado. Y mira lo que sucedía en el verso 8 dice de Nehemías, y leían el libro de la ley claramente, el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Y aquí vienen los resultados. Verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis. ¿Por qué? Fíjate esto, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Un verdadero arrepentimiento, como cuando te cae el 20 de verdad. Y les dice en el 10, luego les dijo, id y comer grosuras y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El famoso versículo ahí está, de las canciones. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Pues sí, pero el gozo no viene nomás por decir, el gozo del Señor y el gozo. No, Señor, viene de un verdadero arrepentimiento, de haberte desnudado delante de las Escrituras y decir, ahora tengo gozo. Gozo verdadero, contentamiento en sus días. El verso 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones. Se las pasaban, tome, aquí le va un poco de capirotada de cordero. ¿No? Y a gozar de grande alegría, porque fíjate por qué había grande gozo, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y ahí conecto con el etíope. Volvemos a Hechos 8, en el versículo 36. Dice, y yendo por el camino, con el habladero ahí Felipe, toda la predicación, dice, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¡hey! Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y yo les hago esta pregunta. ¿Qué requisito hay para ser bautizado? A ver, es que no, espérame, tienes que llevar un discipulado, navegantes 1, 2 y 3. Respuesta, verso 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, listo, bien puedes. Es todo. Oye, pero no tiene ni un día de creyente. ¿Cómo que ya se va a bautizar? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Suficiente.
Ese hombre es salvo ya. Qué impresión pensar que Dios lo miraba, meterse a las escrituras sin entenderlas, con un hambre y una sed tremenda. Y Dios agarra a Felipe y le dice, vete para allá porque lo necesito. Ese hombre etíope es mío. Vamos por él. Dice, y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él le bautizó. Me encanta cómo el autor Frank Peretti de la novela esta Patente Oscuridad, en el segundo libro, narra, pues ficción cristiana, pero narra un escenario de cómo los ángeles anuncian a los cuatro vientos con unas trompetas cuando una de los protagonistas se salva, anunciando que ese hombre es escogido y que la gloria de Dios está en ese hombre. Impresionante. Verso 39. Cuando subieron del agua, el espíritu, esto está bien chistoso, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio jamás y siguió gozoso su camino. ¿Cómo que arrebató? Sí, lo arrebató. Me puse a estudiar el griego, es literal, es ¡pum! Lo arrebató. ¿Lo arrebató? ¿Qué? ¿Ha pasado eso en la Biblia? Sí, sí ha pasado. A estas alturas ya le pasó a Enoc, se fue caminando con Dios. Le pasó a Elías, en carros de fuego, vinieron por él, se lo llevó. Tenemos a Felipe, ¿sí? Y sabes, un día tú y yo vamos a ser arrebatados con el Señor. Si es que no morimos primero antes de su segunda venida. Vamos a ser arrebatados como Felipe. ¿Sabes qué es lo más increíble? Que el etíope no se asustó. O sea, imagínate que bajas del agua y las gotitas cayendo, ¿no? Pues vámonos. Gozoso de haber entendido el Evangelio a la luz del libro del profeta Isaías, explicado por Felipe. ¿Por qué no se asusta? Porque es más grande el gozo de la salvación que está en él que la súbita desaparición de Felipe. Oye, ¿quién se va a hacer cargo de la fe de ese hombre? ¿Quién? Ese es asunto del Señor. Oye, a ver, espérate, no, Señor, no me arrebates, Felipe, imagínate. Necesito hacer un proceso de discipulado, enseñarle a orar, no sé, todo lo que conocemos del mundo cristiano. No es necesario. ¿Por qué? Porque si Dios inicia la obra, Él la sostiene y la termina. ¿Tú y yo qué? Somos nomás instrumentos. De hecho, algunos historiadores hablan de que este etíope fue el primer evangelista africano que llevó el evangelio a toda la zona de África. Y concluye el verso 40 diciendo, pero Felipe se encontró, o sea, lo arrebataron, el Espíritu de Dios, y apareció, no sé cómo, en Azoto. Dice, Felipe se encontró, como que, estoy en Azoto. Y qué padre pensar esto así, que nosotros podamos encontrarnos así como Felipe. ¿Cómo? Haciendo y estando lo que se te encargó hacer. Lo que Dios te encargó hacer, que te encuentres haciéndolo. Y dice, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Fíjate, vemos a Felipe, y lo vamos a ver más adelante, como uno de los primeros evangelistas. ¿Quién va a discipular a esa gente? Es asunto del Señor. Por eso Él levanta evangelistas y profetas y apóstoles y pastores y maestros, conforme Dios va viendo la necesidad en un lugar. Y para terminar, tengo algunas preguntas de reflexión de esto que hemos visto, desde dos ópticas, desde la óptica del etíope y desde la óptica de Felipe. Desde la óptica del etíope, yo te quiero hacer la pregunta, ¿entiendes lo que lees en la Biblia? Si no lo entiendes, pide ayuda. ¿Sí? Pide ayuda. Tengo otra pregunta, otro comentario. ¿Te tomas el tiempo de observar la escritura? ¿O la lees así de, ¡ay! A ver, tengo una app que me da el versículo del día. De tal manera, Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3:16. Listo, vámonos. ¿O te tomas el tiempo de entender por qué Jesús está diciendo de tal manera amó Dios al mundo?
Otra, destinas recursos de tiempo, lugar, para tener un devocional donde sea, hasta en el baño del Walmart puedes. Y vaya que se puede. No es testimonio, ¿eh? Déjame te cuento, no, no es cierto. Sí. Otra, ¿sabes hacer un devocional? ¿Un tiempo con Dios? De hecho, si no sabes, te urjo intencionalmente que me digas, porque me encantaría hacer un taller contigo o con varios de los que quieran saber cómo se hace bien un devocional con el Señor. Y nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. ¿Va? Otra pregunta. Cuando tienes dudas de la escritura, preguntas lo que ya mencionábamos ahorita. Otra, cuando has meditado la escritura, ¿hablas de eso con algún otro hermano? Necesitas hablarlo. ¿Sabes por qué? Porque a mí mi esposa me ha jalado las orejas y me ha dicho, ¿qué? Eso no es lo que dice la Biblia. Mira, pa. Y yo, ay, Dios mío. Ok. Me ha servido para corregir. Lo mismo va a pasar contigo. Necesitas hablarlo, necesitas compartirlo con otras personas. ¿Qué crees que hizo el etíope cuando llegó de allá? Hablar del rollo de Isaías que le explicó Felipe. Claro, porque ya lo entendía. Y lo entendía bien. Ahora, algunas preguntas desde el punto de vista de Felipe para terminar. Desde el punto de vista de Felipe, ¿no? ¿Qué tan libre eres de no ser aprensivo con la obra que Dios está haciendo contigo o a través de ti? ¿Aprensivo en qué sentido? De no querer dejar que se haga lo que Dios quiere, sino es que yo estoy aquí y esta es mi encomienda y este es mi ministerio y esto es mi. Espérame, la obra es del Señor. Y Felipe, estoy en Samaria predicando bien a gusto, ¡vámonos! Al paseo de ahí donde te vas a topar con el etíope. Ok, apenas está terminando de bautizar. Vámonos ahora a otra zona, a Soto. Otra, ¿qué tan obedientes somos cuando el Señor te pide o nos pide que nos movamos? La pensamos muchas veces como Abraham. Abraham 12, perdón, Génesis 12, perdóname, dice, comienza el capítulo, pero Dios había hablado a Abraham. ¿Qué significa ese pero Dios? Es un contraste de decir que Dios ya le tenía bastante tiempo hablándole a Abraham y Abraham todavía no se levantaba y se iba de su casa y de su parentela. Pero vemos a Felipe, ¡pum!, respondiendo inmediatamente. ¿Por qué? Porque entiendes que las misericordias que Dios ha tenido contigo no te las puedes quedar tú nomás, hay que moverse. Eso lo tiene que saber todo el mundo. Las verdades del Evangelio que Dios te ha revelado a ti a través de cualquier domingo que has estado aquí, necesitas saberla todo mundo. Porque es pan de vida, es el Evangelio crudo que el Señor te está permitiendo refinar, pulir, reentender o recibirlo tal vez por primera vez en tu vida. ¿Sí? Otra, cuando evangelizas como Felipe, ¿haces preguntas correctas o tiras a matar? Hay que ser entendidos en esa parte. Cuando hablas con otros de tu fe, de la fe que tienes en Cristo, perdón, ¿hablas de ti y de lo maravillosa persona que tú eres, que tú y yo somos? ¿O hablas de lo que dice el texto de la Biblia y lo explicas de manera que entiendan? Eso es bien importante. Otra, cuando hablas en casa, ¿hablas de las escrituras con tus hijos? Y no, ojo con esto, no estoy diciendo de hablar como si fuéramos un autómata bíblico, que puros versículos que parece que no se puede hablar contigo de otra cosa. No, escuchas, entiendes, haces preguntas, oye, ¿y qué ha pasado con esto? Y cuando llegas a desenmarañar todo el espagueti, dices, me acuerdo que el Señor a mí me habló en su palabra así, y sacas el texto. Oye, pero yo tengo dudas, ¿y qué hago con esto? Pues mira, la Biblia dice que ta. ¿Ok? Pero el centro, el núcleo, con tu familia, con los tuyos, es la Escritura. ¿Es la Escritura? Otra pregunta. ¿Tu punto de referencia en las conversaciones en la mesa de tu casa?
O sea, o son las ideas o las filosofías o los pensamientos de alguien más. Qué importante eso. Espero que estas preguntas te lleven a reflexionar un poco y entender en dónde estamos parados, en dónde está parada tu familia, en dónde estamos parados como iglesia. Y volver al texto y decir como Felipe, ¿entiendes lo que lees, Gustavo? ¿O realmente te estás yendo con la finta cristianoide? Porque a veces como cristianos nomás repetimos y repetimos y repetimos lo que alguien dijo, que otro pastor dijo, que otro pastor dijo, que otro pastor dijo, y no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. Tengamos mucho cuidado para tener un conocimiento de Dios bien limpio. Por eso les decía, cuando les mandé la otra vez el mensaje del lugar aquí que habíamos firmado, les decía, mientras el Señor no nos mueva a hacer otra cosa, sigue buscándolo, sigue teniendo tu devocional, sigue leyendo tu Biblia, orando al Señor, haciéndote estas preguntas, rayando con colores, con pluma, como quieras, haciendo copy-paste en tu celular, ahí en el iPad, como quieras, pero ten un tiempo donde reflexiones lo que la Biblia dice y no seas un borrego sin cabeza, que va a donde la multitud va, como Simón el mago que le veíamos la semana pasada, que se bautizó pues porque todo el mundo se estaba bautizando, ¿no? Vamos a orar para terminar. Padre, muchísimas gracias por la claridad de tu palabra y por la vivencia de este eunuco etíope, Señor.